Muy buenos días. El trabajo que hoy vamos a presentar es de los resultados de una investigación que se realizó en la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi nombre es Hiroe Minami y junto con maestro Eleazar Morales, con la maestra Patricia de Dios Naranjo, los tres trabajamos en la licenciatura y participamos en la misma investigación. La carrera de idiomas de la UJAT vivió la tercera reestructuración durante 2016 a 2017 y se creó el Plan 2017 con dos características importantes. Una es el enfoque por competencias y por lo tanto los programas de la carrera de idiomas tienen como columna vertebral las competencias genéricas institucionales y competencias específicas que forman parte del perfil de egreso de los alumnos y adopta el sistema de asignación de créditos SATCA. Ahora la investigación se llama Evaluación Interna del Plan de Estudios de la Licenciatura en Idiomas e intenta revisar la coherencia entre la planeación y la implementación del plan durante el ciclo agosto 2018 a febrero 2019. Como característica de la investigación, tiene enfoque mixto, el alcance descriptivo y el diseño experimental. Ahora, todo este esfuerzo de llevar a cabo una investigación se sustenta en la importancia de dar seguimiento y evaluación a todos los programas que ofrece nuestra institución. Ahora, de aquí en adelante cedo la palabra al maestro Morales. Gracias, maestra Hiroe. Soy Eleazar Morales Vázquez y continuaré con la presentación de este trabajo de investigación. Como la maestra Hiroe mencionó anteriormente, la importancia del seguimiento y evaluación del programa de estudios 2017 de la licenciatura en idiomas radica en que este es un proceso permanente y sistemático de recopilación y análisis de información de la realidad educativa para poder valorar y contrastar dicha información con lo que está establecido en el currículum formal o escrito. Además que no solo es un ejercicio de medición de resultados, sino que también de resultados o determinación del nivel de cumplimiento de objetivos, sino que también nos lleva a un descubrimiento y a un acercamiento a la realidad educativa para conocer, entender y reorientar nuestras metas hacia niveles más altos de calidad. Con respecto a la población consistió en 422 estudiantes de la tercera generación, quienes cursaban la asignatura de Inglés 1 durante el ciclo escolar agosto-diciembre del 2019. La muestra que se tomó consistió en 202 estudiantes de esta carrera. Se utilizó una fórmula estadística para obtener dicha muestra. Esta muestra estadística tenía un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El instrumento para la recopilación de datos consistió en un cuestionario de 11 preguntas. Este cuestionario fue validado por un grupo de expertos en el área de lenguas. En dicho cuestionario existían 11 secciones, las cuales fueron las siguientes: contenido temático con 16 ítems, las estrategias didácticas del docente con 12 ítems, las estrategias de enseñanza con 13 ítems, las competencias generales institucionales fomentadas por el profesor con 5 ítems, los recursos tecnológicos utilizados por el profesor con 5 reactivos, las herramientas didácticas utilizadas por el profesor con 5 reactivos, el ambiente general de clase propiciado con 6 reactivos, los momentos de evaluación con 4 reactivos, los criterios de evaluación con 8 reactivos,
además de las acciones relacionadas con la evaluación con 4 reactivos. Y por último, la sección de competencias comunicativas con 25 reactivos. Con respecto a los resultados, estos fueron los siguientes. En la sección 1, que tenía que ver con contenido temático, la pregunta era: durante el semestre, el profesor revisó los siguientes temas. Aquí el profesor le ofrecía a los estudiantes 16 temáticas y tenían que seleccionar cuáles de ellas el profesor había llevado a cabo. El resultado arroja que un 75% de los alumnos consideran que el profesor llevó a cabo o mencionó alguna de esas temáticas. En la sección 2, que trataba sobre las estrategias didácticas del docente, la pregunta era la siguiente: durante el curso, el profesor presentó la planeación al inicio del curso, al final. Aquí se le daba a los alumnos 12 acciones en las que ellos tenían que seleccionar cuál de esas acciones había llevado a cabo el profesor, y en total se registró un 77% en promedio de esas acciones. Ahora nos pasamos a la acción número 11, que tiene que ver con las competencias comunicativas desarrolladas por el profesor de clases. Durante el curso se trabajó sobre, y aquí se daban como opciones 25 acciones, y los estudiantes obtuvieron un 67 promedio en total de esas 25 acciones. Ahora nos regresamos a la sección 3, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza implementadas por el profesor. La pregunta era la siguiente: de las estrategias de enseñanza siguientes, el profesor utilizó, y se le daban 13 opciones, que son las siguientes: número 1, producción oral; número 2, producción escrita; número 3, comprensión auditiva; número 4, comprensión de lectura; número 5, role play; número 6, actividad en pareja o en equipo; número 7, discusión grupal; número 8, exposición individual; número 9, exposición por equipo; número 10, rúbrica; número 11, portafolio; y número 13, bitácora. Los resultados arrojan que existen 4 estrategias de enseñanza en las cuales el profesor mayormente se apoyó. Con la número 1, la producción oral con 99.5%, la que le sigue con el 99% es la producción escrita, con 94.6% la comprensión auditiva, y con el 88.7% la comprensión de lectura. Las estrategias de enseñanza menos aplicadas por el profesor fueron con el 39.2% el role play, y con el 23.3% el uso de la bitácora. Con respecto a los recursos tecnológicos utilizados, aquí los estudiantes tenían 5 opciones, las cuales eran las siguientes: el videoproyector, el pintarrón, dispositivos electrónicos, recursos educativos digitales tales como blogs, páginas web, las aplicaciones, y por último las plataformas en línea como Google Classroom o Edmodo. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: el recurso tecnológico utilizado mayormente por el profesor fue el uso del pintarrón con el 97.5%, seguido de los dispositivos electrónicos con el 63.2%, al igual que el uso del videoproyector. Los recursos menos utilizados fueron el uso de recursos educativos digitales tales como los blogs, las páginas en línea o las aplicaciones, y las plataformas en línea. Con respecto a las herramientas didácticas, la pregunta era la siguiente: se le pidió al estudiante que indicaran las herramientas didácticas en las que el profesor apoyó su enseñanza, y las opciones eran los materiales impresos, los videos, las fotos o imágenes, los audios y los organizadores gráficos. Los datos indican que los materiales impresos son los que generalmente utiliza mayormente el profesor,
con el 91.7%, seguido de los audios con el 78.4%, y después vendría lo que es las fotos o imágenes con el 55.4%, y después el uso de videos, y por último la herramienta didáctica menos utilizada por el profesor fueron los organizadores gráficos. Con respecto a los momentos de evaluación, la pregunta era la siguiente: en relación a la evaluación, el profesor, aquí se le daban a los estudiantes cuatro acciones que eran las siguientes. El profesor te evaluó al inicio del ciclo escolar, te evaluó de manera permanente, realizó evaluaciones parciales y realizó una evaluación al final del curso. El momento de evaluación que más utilizó el profesor fue el uso de evaluaciones parciales con el 94.6%, seguido de una evaluación al final del curso con 52.5%, luego con el 49.5% el uso de evaluaciones permanentes, y finalmente con el 43.1% el uso de una evaluación al inicio del ciclo escolar. Con respecto a los criterios de evaluación, aquí se le pedía a los estudiantes que indicaran los criterios de evaluación que el profesor utilizó, y se le daban 8 opciones. Las opciones fueron las siguientes: la participación individual, número 2, la actividad en equipo, número 3, los exámenes escritos, número 4, el examen oral, número 5, tareas y actividades académicas diversas, número 6, elaboración de portafolio, número 7, la actividad integradora o el task, y número 8, el estudio independiente. Los criterios de evaluación más utilizados por el profesor fueron los exámenes escritos y los exámenes orales, con 97.5% y con el 86.3% respectivamente, seguido por la participación individual con el 80.9% y tareas y actividades diversas con el 72.1%. También importante mencionar que con el 62.7% las actividades de equipo también fueron utilizadas como criterios de evaluación. Los criterios de evaluación menos utilizados por el profesor fueron con el 53.9%, el estudio independiente con el 52.9%, la actividad integradora, y finalmente el menos utilizado fue la elaboración de portafolio de evidencias. Para finalizar, seguimos con las acciones relacionadas con la evaluación. Al estudiante se le pidió que indicara las acciones relacionadas con la evaluación que realizó el profesor, y tenían 4 opciones para seleccionar. La primera era si el profesor utilizó rúbricas para la elaboración de las actividades realizadas, si el profesor revisó con los estudiantes los resultados de los exámenes. Número 3, si el profesor propició que los alumnos identificaran sus progresos y dificultades. Y número 4, si el profesor retroalimentó y propuso acciones en función de logros y dificultades. El 87.3 indicó que el profesor revisó con los alumnos los resultados de los exámenes, seguido por el 66.7% que indicó que el profesor propició que estos alumnos identificaran sus progresos y dificultades, seguido por el 57.4% que indicó que el profesor retroalimentó y propuso acciones en función de logros y dificultades, y finalmente con el 51.5% el profesor utilizó rúbricas para la evaluación de las actividades realizadas. Como conclusión podemos decir que después del análisis de los resultados, estos muestran que entre los elementos del documento oficial y la implementación que existe de este, existe un 75% de coherencia en términos del contenido temático, la estrategia didáctica del docente y el desarrollo de las competencias comunicativas dentro del salón de clases. Sin embargo, con referencia a la evaluación, existe cierto grado de distanciamiento entre el planteamiento oficial
y la práctica real con los alumnos, ya que por un lado se intenta evaluar las competencias y logros de actividades integradoras tales como task, y por otro lado se reporta el uso de una limitada variedad de criterios de evaluación en la que el profesor prioriza en los exámenes escritos y exámenes orales. Estos resultados muestran los aciertos que ha tenido el programa 2017 y señalan los aspectos donde debemos de investigar más. Por su atención, muchas gracias.